Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de los tres que por ahora parecerían ser más candidatos a quedarse con el próximo Balón de Oro. Recordemos que el premio que otorga la revista France Football se estará otorgando en octubre de este año y lo que determina es quién fue el mejor futbolista durante la temporada 2023-2024. ¿Cuál es la curiosidad en este caso? Que en un 99% los tres jugadores que en principio hoy serían máximos favoritos a quedarse con el galardón serían tres jugadores del Real Madrid. Jude Bellingham, el mejor refuerzo fichaje del mercado de pases de verano del 2023 de fútbol europeo. Vinicius Junior, un futbolista que viene siendo cada vez más constante y la realidad es que en los partidos más importantes del club merengue siempre ha estado a la altura. Y Kylian Mbappé, un atacante que hoy por hoy no juega en el Real Madrid, sino que está en el Paris Saint-Germain, pero que a mitad de año todo parecería indicar que su nuevo club sería el elenco de la capital española. Es cierto que esto todavía no está confirmado, no está definido, y la realidad es que todavía falta para que efectivamente se conozcan a los finalistas. Pero la boca de urna no miente, y todo parecería indicar que estos serían los tres jugadores que más posibilidades tienen de llevarse el premio en octubre de este 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de cada uno de los futbolistas individualmente y empecemos con Jude Bellingham, que es quizás la mayor sorpresa de esta temporada. No por el nivel individual que ha mostrado, porque hay que tener en cuenta que todos, si bien no se esperaban este rendimiento superlativo en su primera temporada en el Real Madrid, ya sabían lo que podía dar futbolísticamente hablando, porque el Borussia Dortmund en el fútbol alemán había mostrado condiciones verdaderamente enormes. Recordemos que en su última temporada en la Bundesliga había perdido el torneo de primera división con el Dortmund por diferencia de gol contra el Bayern Múnich. Tenía que lograr un resultado positivo en la última jornada y lamentablemente no lo consiguió y no pudo irse a Alemania consiguiendo el título. Pero ahora en el Real Madrid parecería que se va a quedar absolutamente con todo, o por lo menos tiene muchas posibilidades de eso. En la Liga Española, el equipo de la capital española marcha primero con bastante facilidad y no habría muchas complicaciones en que se quede con el trofeo después de lo que fue la victoria en el Clásico contra el Barcelona, mientras que en la Champions League está en las semifinales donde se verá las caras contra el Bayern Múnich de Alemania. En esta semana se estará disputando el partido de ida. Para lo pronto, está claro que este premio, el Balón de Oro, es un galardón individual, no es un premio colectivo. Para lo colectivo están justamente los campeones de cada uno de los títulos que terminarán levantando el trofeo dependiendo de cómo desarrollen sus actividades dentro de cada uno de los partidos, tanto en materia ofensiva como en términos defensivos. Pero en el caso de Bellingham, sus primeros 6 meses fueron verdaderamente resonantes. Ya de por sí que un jugador inglés tenga un rendimiento superlativo fuera de Inglaterra no es algo normal. Hubo muy pocos jugadores en toda la historia del fútbol británico que tuvieron un nivel muy por encima de lo esperado jugando fuera de la Premier League o fuera del territorio británico. Quizás se dio la circunstancia de que en esta temporada hubo dos: Bellingham en el Real Madrid, y también podríamos hablar de Harry Kane en el Bayern. Justamente se van a estar enfrentando en las semifinales de la Champions, pero por lo pronto de Kane, si bien es cierto que es un jugador excepcional y que seguramente gane la bota de oro a máximo goleador de la temporada, de eso vamos a estar hablando en otro video. Volviendo a Bellingham, lo que ha hecho en el centro del campo del Real Madrid ha sido excepcional, por el simple hecho además de que ha provocado que Luka Modric, un jugador que ha estado en lo más alto del fútbol europeo con facilidad en los últimos 10 años, se haya tenido que sentar en el banco de suplentes. Y no voy a decir que nadie lo extraña, porque Modric cada vez que juega unos minutos termina siendo diferencial, pero estamos hablando de que Modric ha logrado ser otro ganador del Balón de Oro. Y Bellingham, con tan solo 6 meses en el Real Madrid, lo sentó en el banco de suplentes sin ningún tipo de cuestionamiento. El jugador inglés marcó los 2 goles en la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Camp Nou y también logró el tanto de la victoria en el Clásico disputado hace un par de semanas
en el Santiago Bernabéu, un futbolista que verdaderamente va a marcar una época y que con tan solo 20 años es para muchos el máximo favorito a quedarse con el Balón de Oro. Además, no hay que dejar de lado, y por ese motivo quizás no aparece Erling Haaland en esta lista de máximos candidatos, que va a disputar la Eurocopa con Inglaterra. Y Inglaterra es uno de los máximos candidatos, en definitiva, a quedarse con el certamen. Haaland con Noruega no va a jugarla y eso le va a quitar chances, porque ya el Manchester City no está en Champions, y además en la Premier League, si bien puede coronarse campeón, sus números han bajado mucho si lo comparamos con lo que había hecho en la temporada pasada. En cambio, Bellingham está teniendo una 2023-2024 sensacional y para muchos es el máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro. Vamos con el siguiente futbolista, que también está hoy por hoy jugando en el Real Madrid. Después, sobre el final, vamos a meterlos en el que va a jugar en el Real Madrid a partir de la siguiente temporada. Vinicius Junior ya desde hace 3 años que está teniendo un nivel de aceptable tirando a muy bueno. Es cierto que hubo momentos en los que logra convertirse en un futbolista sensacional y para muchos el mejor de todo el mundo, y hay otros en los que a lo mejor no tiene el rendimiento esperado ni tampoco lo oportuno como para tener ese reconocimiento. Aún así, su temporada en el Madrid está siendo también sensacional. Es cierto que la obtención del Balón de Oro dependerá también mucho de cómo terminen culminando los objetivos de los respectivos clubes, porque si bien es cierto que los 3 futbolistas en el momento en el cual se realice la entrega del Balón de Oro van a estar en el Real Madrid, una cosa es que el Madrid gane la Champions, y en ese caso parecería que Bellingham y Vinicius Junior van a picar en punta para ganar el trofeo, y otra cosa si la gana el Paris Saint-Germain con Mbappé, porque en ese caso parecería que el actual jugador francés tendría todos los números para levantar el galardón. Pero por lo pronto Vinicius Junior también estará disputando, por ejemplo, la Copa América de los Estados Unidos 2024 con la selección brasileña, un torneo que quizás no tenga el mismo nivel en cuanto a jerarquía de jugadores que la Eurocopa, pero en definitiva es un campeonato que Vinicius no ha podido conseguir todavía, porque en el 2019, que fue la última consagración brasileña, todavía él no formaba parte de la selección, y en el 2021, cuando Brasil perdió la final con Argentina, no se encontraba en el mejor de los niveles. De hecho, Vinicius empezó a tener un rendimiento superlativo en la temporada 2021-2022, donde por ejemplo en la final de la UEFA Champions League le convirtió el tanto que le dio al Real Madrid la orejona frente al Liverpool en el triunfo por 1-0, y ahora parece querer repetir la historia. Está teniendo una enorme Liga de Campeones, quizás sin destacarse tanto en lo que respecta a goles y asistencias, pero sí a la hora de tener una participación totalmente destacada en cada una de las jugadas ofensivas del equipo madrileño. Hay que tener en cuenta que en la temporada pasada el Real Madrid tenía un centroatacante nada más y nada menos que era Karim Benzema, y esta temporada no lo ha tenido en ningún momento. Ha decidido la dirigencia del elenco español no reemplazar con un jugador de similares características a Benzema, y por eso mismo Vinicius Junior y Rodrigo Goes, la dupla brasileña, han tenido que hacerse cargo de la delantera del Real Madrid sin ser 2 futbolistas de área, porque los 2 jugadores son 2 delanteros que juegan más que nada por los costados, pueden desempeñarse como segundas puntas, y si bien es cierto que tienen bastante gol, Vinicius ha mejorado muchísimo en esa faceta durante el último tiempo, la realidad es que ninguno de los 2 es centro delantero. No se les puede tirar centros para convertir goles, más allá de que Rodrigo en alguna oportunidad ha tenido una participación muy destacada en ese sentido, pero por lo pronto Vinicius Junior parecería ser un jugador bastante destacado. Quizás le juega en contra el hecho de haber estado lesionado un tiempo durante finales del 2023, y eso provocó, por ejemplo, que se perdiera el partido en el cual Brasil tuvo que enfrentar a Argentina por la 6ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, cotejo en el cual la verde amarela terminó cayendo por 1-0 contra el albiceleste, pero aún así su temporada en el Real Madrid está siendo verdaderamente fantástica, lo que lo posiciona como uno de los futbolistas favoritos a quedarse con el Balón de Oro. Nunca ha estado en una terna final, es cierto que entre los candidatos a ganar tanto el último Balón de Oro como el premio de Best siempre estuvo en carpeta, pero nunca entre los 3 finalistas, y en esta ocasión parecería que va a quedar en esa terna definitiva que compartiría con 2 compañeros más suyos en el conjunto español. Y por último vamos a hablar de Kylian Mbappé, un jugador que ya todos sabemos cómo juega Mbappé, no hay mucho más que decir, es un futbolista fantástico y que si se encuentra en un buen nivel verdaderamente tiene unas virtudes bárbaras, un jugador todoterreno que ha sabido desempeñarse como centroatacante, como extremo por izquierda, como extremo por derecha, como segunda punta. Poco más hay que decir de la clase de un jugador como Mbappé. ¿Cuáles son sus posibilidades de ganar el Balón de Oro? Yo creo que el hecho ya de por sí que la revista France Football
como dice el nombre, una revista francesa, sea quien otorgue el premio, siempre le va a dar un plus a un jugador de ese país. Más allá de que por lo pronto, y si bien Benzema lo ganó en el 2022, después no lo gana nadie desde hace bastante tiempo, desde Zinedine Zidane, que otro futbolista francés no levanta esta clase de premios individuales. Es cierto que tuvimos una era con Messi y Cristiano bastante prolongada, pero en definitiva tampoco por el hecho de ser francés va a recibir el premio. Sí creo que tiene un plus. Y además, al ser el único que hoy por hoy no juega en el Real Madrid de los mencionados, y al ser uno de los que todavía tiene posibilidades de levantar la Champions, yo creo que el hecho de conseguir la orejona, la primera en la historia del PSG durante esta temporada, obviamente le va a dar una virtud más grande que el resto a la hora de llevarse el premio. Si Mbappé logra ser determinante, como lo ha sido hasta el momento, en una hipotética victoria de Champions League con el Paris Saint-Germain, no hay ningún tipo de dudas que el Balón de Oro se lo llevará el atacante francés. Y además también tenemos la Eurocopa. Francia, al igual que mencioné anteriormente en el caso de Inglaterra, es uno de los máximos favoritos a quedarse con el título europeo a nivel continental de selecciones. Es un jugador que ya ha sabido coronarse con Francia a nivel internacional, lo hizo de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y también de la UEFA Nations League, además de haber sido el último goleador del Mundial de Qatar 2022, y seguramente sea el jugador que se convierta en el próximo Mundial en el máximo artillero en la historia de los mundiales. Miroslav Klose va primero con 16 tantos, Mbappé tiene 12, por lo que tendría que convertir 5 y automáticamente se convertirá en el máximo goleador. Es cierto que Messi tiene uno más, tiene 13 y también podría pelear por ese rubro, pero aunque el argentino siga primero una vez termine la siguiente Copa del Mundo, Mbappé va a jugar un par de mundiales más. En cambio Messi no, por lo que no falta mucho para que Mbappé se meta en la historia grande de la historia del fútbol. Pero por lo pronto hay que hablar de lo que podría llegar a significar la obtención del Balón de Oro para el futbolista francés. Es un jugador que atacando siempre es letal para los defensores rivales, y si bien fue muy cuestionado por la prensa francesa luego de lo que fue el primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona, cotejo en el cual el PSG cae en condición de local por 3-2 contra el elenco catalán, después de lo que fue el duelo de ida en el cual el PSG ganó por 4-1 con 2 tantos de Mbappé, parecería que esas críticas han quedado un poco subsanadas. Ahora habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en las semifinales. Durante esta semana el Paris Saint-Germain estará jugando la ida contra el Borussia Dortmund y la otra semana estará disputando la vuelta. El Paris Saint-Germain podría estar clasificándose a la segunda final de toda su historia de la Liga de Campeones, luego de lo que fue la final de la Champions de la temporada 2019-2020, aquella en la cual se jugó sin público y el top 8 de equipos la disputó en su totalidad en Lisboa debido a la pandemia por COVID-19. En esta ocasión, Mbappé podría ser el futbolista que le dé su primera Champions al Paris Saint-Germain. Está claro que si bien no todas las ecuaciones son sencillas en relación en saber quiénes van a ser los candidatos a quedarse con el Balón de Oro, la verdad es que parecía que otros que no sean estos tres no van a aparecer, porque el único que podía llegar a colarse en esta terna era Erling Haaland, porque se sabe de su capacidad goleadora y se sabe todo lo que ha hecho en el Manchester City durante las últimas 2 temporadas. Sin embargo, la eliminación del conjunto británico en la Champions y el hecho de que no vayan a ganar la Premier con tanta facilidad, si bien es cierto que hay muchas chances de que levanten el título de la Liga Inglesa, pone hoy al noruego, además de su no participación en la Eurocopa, en el 4º lugar, por lo menos de esta lista. Y después, en cuanto al resto de jugadores, si Rodri no estuvo en la terna el año pasado, si De Bruyne no estuvo en la terna el año pasado, me parece poco probable que aparezcan. Después, el nombre de Messi siempre es un nombre que puede llegar a aparecer, pero el hecho de que esté jugando en los Estados Unidos solamente podría llegar a aparecer su nombre si es que tiene una Copa América verdaderamente sensacional, y me parecería un poco lejano, no de que eso pueda suceder, sino de que únicamente lo metan en la terna final por eso. Así que, de no medir inconvenientes, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. serían los 3 candidatos a quedarse con el Balón de Oro de la temporada 2023-2024.